dice. Aleluya, mi alma te alaba. Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, el Señor les bendiga, es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en este su tiempo de una palabra vertical, la de Bar de Hashem, donde vamos a estar entrando una vez más en la meditación de la palabra del Señor. Recuerda que en este tiempo hemos estado mirando una serie que hemos titulado Héroes de la Fe. Amén, gloria a Dios, donde hemos venido hablando de los héroes de la fe, de acuerdo a lo que dice allí en Hebreos capítulo 11, los héroes de la emuná, de la fe. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Hemos venido desde la época de Abel, hasta ahorita estamos en la vida de Moshe y estamos hablando de cuando el Señor ha comisionado a Moshe para que vaya delante del faraón, para que le exija a Faraón que deje ir a su pueblo. Hoy vamos a estar entrando, bendito en el nombre del Señor, en un nuevo tema que seguramente ya allí en la transmisión ya lleva el título, pero vamos a estar entrando aquí, que lleva como título Señales de la soberanía de Hashem. Acuérdate, hemos venido hablando de las señales de la soberanía de Hashem y hoy vamos a hablar sobre los ganados o mikne. Y ya viene entonces vamos a ir tocando allí en el libro de Shemot o libro de Éxodo, capítulo 9, vamos a tocar del versículo 1 al 7, lo que la palabra del Señor nos enseña. Libro de Shemot, capítulo 9, versículo 1 al 7, y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor aquí. Recuerda, Shemot o Éxodo. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice aquí en la Reina Valera del 95, dice de la siguiente manera. Lo voy a leer de aquí en la Reina Valera del 95, pero vamos a meditar de acuerdo cómo está escrito en la del 60. Es lo mismo, pero con algunas variaciones en las palabras. De pronto, posiblemente no, pero a veces varía la palabra, pero nunca su significado. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor, Shemot capítulo 9, versículo 1 al 7, de la siguiente manera. Entonces Yahweh dijo a Moshe, entra a la presencia del faraón y dile, Yahweh, el Elohim de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo dejas ir y lo sigues deteniendo, la mano de Hashem caerá con plaga gravísima sobre el ganado que está en los campos, sobre caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero Yahweh hará distinción entre los ganados de Israel y los de Misraim, de modo que nada muera de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. Y Yahweh fijó el plazo diciendo, mañana hará Yahweh estas cosas en la tierra. Al día siguiente, Yahweh hizo aquello y murió todo el ganado de Misraim, pero del ganado de los hijos de Israel no murió ni un animal. El faraón hizo averiguar y se supo que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni un animal, pero el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. El título que tiene aquí el libro de Shemot, capítulo 9, versículo 1 al 7. En la Reina Valera es la plaga del ganado. Nosotros estamos hablando de las señales de la soberanía de Hashem. Amén, gloria a Dios. Y hoy vamos a hablar entonces de esas señales de la soberanía de Hashem, que es el
el ganado, que es Mikne. Amén. Entonces vamos a mirar, vamos a tomar, gloria a Dios, un estudio, vamos a meditar qué nos está señalando, de qué nos habla, cómo podemos tomar esta enseñanza para nuestros días. Recuerda que la palabra del Señor, o para nuestras vidas más específicamente, la palabra del Señor, Pablo dice que todas estas cosas nos acontecieron como ejemplos y están escritas para nosotros los que hemos llegado al final de los tiempos. O sea que todo, absolutamente todo, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado Ajim, mi amada Jajayot, todo lo que está escrito en la palabra, en lo que nosotros conocemos como el Tanaj o el Antiguo Testamento, son ejemplos. Están escritos como ejemplos y para amonestarnos a nosotros que hemos llegado a los últimos tiempos. Estamos al final de los últimos tiempos, definitivamente no lo podemos eludir. Sabemos que estamos viviendo momentos muy finales, gloria a Dios. No podemos decir ya el Señor viene mañana, o viene en un año, o viene en 2 años, o viene hoy. No lo podemos decir. ¿Por qué razón? Porque el Señor dice claramente en su palabra que el día y la hora nadie la sabe. Nadie, el Señor vendrá cuando nadie lo espera y a la hora que nadie sabe. Eso nadie, absolutamente. El Señor mismo lo dijo, que ni aun los malejim de Hashem, que están allá en los Somajim, los ángeles de Dios que están en los cielos, saben la hora de cuándo vendrá Hamashiach, cuándo regresará, cuándo vendrá a levantar a su iglesia, su Keilah, y cuándo vendrá a reinar su reinado milenial. Nadie lo sabe hasta cuando venga a establecer el reino. Pero el Señor nos dejó a nosotros señales muy claras. Por lo cual, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado Ajin y mi amada Jajayot, vamos a estar muy pendientes, muy despiertos. Debemos estar muy despiertos. No te preocupes si el Señor viene hoy o viene mañana. No te preocupes si el Señor se demora 1 año o se demora 10. No te preocupes si el Señor se demora 100 o se demora más o se demora menos. Eso es algo que nosotros como iglesia, como Keilah, no nos tiene que a nosotros estar haciéndonos rebanar, por así decir, los sesos para saber cuándo viene. No, simplemente lo único que necesitamos nosotros, mis amados hermanos, es estar preparados. Eso es lo único que necesitamos. Estar preparados, que cuando el Señor venga, nos vayamos con Él. No estemos tan pendientes de que si vino mañana o pasado mañana o cuándo va a venir, que de pronto nos coja durmiendo. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, entonces vamos a ya continuar con las señales de la soberanía de Hashem y hoy vamos a hablar de Mikne o ganados. El primer punto que quiero tocar hoy es el Elohim de los hebreos. El Elohim de los hebreos. Interesante esto, me parece muy interesante. Aquí el Señor empieza ya a personalizarse, ¿cierto? A ser un Dios más personalizado. Ya no, ya se ha dejado de ser tan por allá de que solamente hablando deja de ir a mi pueblo. Aquí dice, mira lo que dice aquí, el versículo 1 del capítulo 9. Dice, entonces Yahweh dijo a Moshe, entra a la presencia de Faraón y dile, Yahweh, el Elohim de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esto es interesante cuando nosotros entendemos, tenemos que entender lo que significa el Elohim de los hebreos, es lo que vamos a hablar, el Elohim de los hebreos. ¿Por qué razón el Elohim de los hebreos? A veces entonces nosotros decimos, bueno, el Elohim de los hebreos, entonces quiere decir que es el Dios de los judíos. No, tenemos que parar ahí un momento. Aquí es interesante, hoy por hoy hay muchos movimientos pseudomesiánicos que dicen que volviendo a las raíces hebreas. Mire, las raíces hebreas, no sé cuáles son, las raíces hebreas va mucho más allá de que del pueblo judío. Entonces, pero mire, aquí cuando el Señor dice el Elohim de los hebreos, el Dios de los hebreos, el Elohim de los hebreos, necesitamos entender quiénes son los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Aquí aparentemente está hablando solamente del pueblo de Israel,
Pero cuando habla de los hebreos, la palabra hebreo, que puede prevenir la palabra avirú, significa de los emigrantes. El Elohim de los emigrantes, el Elohim de los que no tienen tierra, el Elohim de los que no tienen su mirada puesta en este mundo, sino que la tienen puesta en la mirada en el reino de los cielos. Eso es interesante. El Elohim de los hebreos es de aquellos que no pertenecían al pueblo de Egipto, de Misraim. Acuérdate que en Misraim o en Egipto había gente de diferentes nacionalidades, no solamente estaban los judíos, no solamente el pueblo de Israel estaba en esclavitud, Faraón había esclavizado mucha gente y los tenía allí trabajando duramente y los tenía subyugados. Estos eran todos hebreos, no eran egipcios. Vamos a suponer, por ejemplo, cuando el Señor, si el Señor hablara de los pobladores de los Estados Unidos o de Canadá o de hoy, de cualquier parte del mundo, porque hoy el mundo está lleno de migrantes, el Señor no hablaría del Dios de los americanos, por así decirlo, el Elohim de los americanos, o el Elohim de los canadienses, o el Elohim de los europeos, o el Elohim de los judíos. No. Él dice el Elohim de los hebreos. Está hablando de personas que no tienen una pertenencia en una nación específica. Son personas que han llegado allí. Nosotros, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, nosotros somos personas que somos peregrinos y extranjeros sobre la faz de la tierra. Somos hebreos. Somos hebreos, somos inmigrantes. Aquí no tenemos lugar seguro, fijo. Entonces aquí es interesante que nosotros podamos entender que nosotros no pertenecemos a este reino. Acuérdate que Misraim o que Egipto o Misraim, que es lo que está hablando aquí nos está señalando al mundo, ¿cierto? A la gente que habita en el mundo, que tiene su mirada en las cosas de este mundo, que tiene su mirada en las cosas terrenales, puede ser en el dinero, en el sexo, en la droga, en el alcohol. Su deleite, su placer está en el mundo. Nosotros no, nosotros los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, nuestro único y suficiente Goel, nosotros no tenemos la mirada puesta en este mundo, la tenemos puesta en el reino de los cielos, en el Malhut Hashem, en el reino de Dios. O en el Malhut Somayim, que es el reino de los cielos. Es allá donde tenemos nosotros puesta nuestra mirada, no aquí. Y aquí es interesante cuando el Señor le dice a Satanás, a Faraón, al enemigo, al adversario, deja el Dios de los hebreos, el Elohim de los hebreos, dice así. Y aquí es interesante la palabra dice así, no dice, aquí la palabra, el Señor no le habla a Moshe y le dijo, vean de Faraón y el Dios de los hebreos ha dicho, porque Dios no ha dicho. Dios no ha dicho, mi amado hermano, Dios dice, Dios es presente, Dios no es pasado, Él es presente, el eterno presente. Y Él sigue hablando y sigue diciendo, y su palabra es eterna, permanece para siempre, es perenne. Entonces aquí el Señor dice, el Dios de los hebreos, el Elohim de los hebreos dice, deja ir a mi pueblo. Entonces lo primero que encontramos es cuando el Señor nos muestra que Él es el Elohim nuestro, no solamente el Elohim del pueblo de Israel, no solamente el Elohim de los judíos, no solamente el Elohim de los que practican el judaísmo, es el Elohim de aquellos que buscan al creador del cielo y la tierra, al que inspiró esta preciosa escritura, que lo buscan en espíritu y en verdad. Es que nosotros, mi amado hermano, necesitamos buscar a Dios en espíritu y en verdad. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, nos dice, Elohim es espíritu,
Y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que este Dios de los hebreos es mi Dios, es mi Elohim. Es mi creador, es mi salvador, es quien pagó el precio y quien me compró, quien me rescató y quien me salvó. Mira lo que dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, Brihadachá, en la carta que Pablo escribe a los Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22, dice de la siguiente manera. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los Kadoshim, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, una mispajá de Dios, de Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua HaMashiach mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo, un Beis Hamikdash en Adonai, en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, en la Ruach, morada de Elohim en la Ruach. Mira, esto es bien interesante. Entonces el Señor dice que nos dice que nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, o sea que pertenecemos a la misma ciudadanía de los Kadoshim, de los santos. Somos Kadosh. Tú eres Kadosh, yo soy Kadosh, somos Kadoshim. La palabra Kadosh significa santo y Kadoshim, santos. Nosotros ya somos Kadoshim, somos santos. Hemos sido santificados por la Ruach HaKodesh, el Espíritu de nuestro Elohim, de nuestro Dios. Y aquí dice, siendo sobre el fundamento de los Eslihim y los de los profetas, de los, alabado sea el nombre del Señor, se me va de los profetas, se me va la palabra, no quiero alejarme de esto, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora bien, entonces nosotros lo que tenemos que entender, número uno, es que nosotros somos el pueblo de Elohim. Elohim es el Elohim de los hebreos, de todo aquel que ya no es extranjero ni advenedizo, sino conciudadano. ¿De qué ciudadanía? La ciudadanía de Dios. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, primero, aquí encuentro es que el Señor le habla al enemigo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Somos llamados para el servicio. Mira eso. Somos llamados para el servicio, somos abadim, somos siervos, no somos aquí, no es que el Señor nos dice deja ir a mi pueblo para que reine, no, quien reina es el Señor, Él es el rey, el Melech, es Adonai, el Señor es el rey y nosotros sus siervos. Entonces, ahora, ¿para qué nos llama el Señor a nosotros? Para que le sirvamos, para que me sirvan. Para que me sirva, para que seamos útiles, para que seamos personas que realmente demos fruto. Eso es ser siervo. Servirle al Señor es ser útiles al Señor, ser de utilidad para el Señor. Para eso somos separados por Dios y para Dios, para el servicio de Elohim. Amén. Entonces, ¿somos qué? Siervos. Somos siervos. Recuerda eso, siervos de Elohim. Somos hebreos, somos siervos de Elohim. No necesitas tú ser de descendencia judía, porque lo que la palabra hebreo significa es emigrante. Amén. No, los hebreos no eran solamente los judíos eran parte de los hebreos porque ellos eran nómadas, ellos eran emigrantes, ellos iban de aquí para allá.
antes de haber quedado en Israel, en Egipto, y haber sido hechos esclavos de Faraón. Ahora, el punto número 2 que quiero tocar es: la mano de Hashem está sobre el enemigo. La mano de Hashem está sobre el enemigo. La palabra Hashem, recuerda, Hashem significa el nombre, Hashem. Shem es nombre y Ha es el nombre. Y esa es una palabra, la utilizan mucho los que practican el judaísmo, sobre todo pues, del pueblo de Israel, que para no decir Yahweh, para no tomar el nombre del Señor en vano, utilizan la palabra Hashem. Hashem, que significa el nombre. Cuando hablamos del nombre es la presencia. La presencia. Ahora, la mano de Hashem está sobre el enemigo. Versículos 2 y 3 dice: porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, gloria a Dios, miremos cómo lo dice aquí, si no lo quieres dejar ir y lo sigues deteniendo, lo detienes aún, dice: la mano de Yahweh caerá con plaga gravísima sobre el ganado que está en los campos, sobre caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Plaga gravísima. Eso es interesante. El Señor dice: mire, ¿sabe qué? Yo voy a levantar mi mano contra ti, está sobre ti. Yo he tomado el Señor Él ha tomado la determinación de que va Satanás está condenado, pero aquí está mostrándonos el juicio que Dios está preparando para el enemigo. El Señor le ha dado también a los que no han entregado su vida al Señor tiempo para que se arrepientan. Tiempo para que hagan teshuvah, para que se arrepientan, pero no han querido. No han querido. La gente, el hombre es duro de corazón, hermano. Hay mucha gente que dice: es que yo creo en Dios a mi manera. Es a mi manera. No tiene que ser a la manera de ustedes. No, es que no tiene que ser ni a la manera de ellos, ni a la manera nuestra. Es que no es creer en Dios a nuestra manera. Es creer en Dios y creerle a Dios a la manera de Dios. La manera de Dios. La manera de Dios me dice, la manera de Dios, no la mía, me dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la manera de Dios, porque nosotros somos pecadores, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la manera de Dios. Pero la Biblia nos dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Hamashiach murió por nosotros. Ahora, lo que yo tengo que hacer es arrepentirme. La Biblia me está diciendo que todos somos pecadores. La Biblia me está diciendo que no hay justo ni aún uno. Es que no porque yo busque a Dios a mi manera, estoy agradando a Dios. Es que yo no puedo buscar a Dios a mi manera. A Dios hay que buscarlo a la manera de Él, y por eso Él nos ha trazado un camino. Él dice allí en el libro, en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, dice: paraos en las sendas antiguas y preguntad cuál es el camino. Yo tengo que ir a mirar la palabra, porque yo no puedo creer en Dios a mi manera, ni creerle a Dios a mi manera. No es a mi manera, volvemos al punto, la manera de Dios. Entonces me paro en el camino, me paro en la senda antigua y pregunto cuál es el camino. Y la respuesta la sabemos nosotros cuando el Señor Jesús, Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach, nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, Él es el camino. Ahora, ¿qué es lo que Él dice? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach? Arrepentidos y creer en el Evangelio. Hemos vuelto al punto de la palabra arrepentimiento en hebreo es teshuvah. Teshuvah, que quiere decir vuélvanse a. Eso es lo que el Señor dice. Usted dice: regresen. El Señor nos dice a nosotros: regresen de sus malos caminos, de su camino que a usted le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Vuélvanse a mí. ¿Por qué? Porque yo pagué el precio. ¿Cómo lo pagó? En la cruz del Calvario, derramando su sangre, entregando su vida voluntariamente.
Él la entregó voluntariamente para que nosotros seamos salvos. Ahora, la mano de Hashem está sobre el enemigo. Mira lo que dice aquí en Isaías, el libro de Isaías. Bendito el nombre del Señor. Yo voy a leer lo que dice Isaías 26, 10 y 12. Dice la palabra del Señor. Dice, aquí le está, bueno, antes de leer Isaías, el Señor le ha prometido a Satanás que le va a herir. No le ha herido, pero se lo dice. Si no lo dejas ir, esto es lo que va a pasar. Amén. Dice, ahora, Isaías 26, 10, 12 dice, se mostrará piedad, escucha esto, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Yahweh. Y aquí hay algo interesante. Yahweh, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Versículo 12. Yahweh, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Mira esto precioso. ¿Qué dice el Señor? Se va a mostrar piedad al malvado. El Señor estaba mostrando su misericordia a Faraón. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Simplemente déjalo. Pero Faraón, el malvado, a pesar de que el Señor le ha mostrado dar piedad, él no aprenderá justicia. Ahora bien dice, en tierra de rectitud hará iniquidad. Eso es lo que hace Satanás. En tierra de rectitud hace iniquidad, hace maldad, hace destrozo. El ladrón no viene sino para matar, robar y destruir, dañar la buena obra del Señor, contradecir la palabra de Dios, contradecir lo que el Señor dice, hacer su voluntad, levantarse en soberbia contra la palabra del Señor. Dice que ellos no aprenden, dice, y no mirará la majestad de Yahweh. No tiene a Yahweh en ninguno de sus caminos. Estoy hablando del malvado, no solo, ese Satanás que tiene control sobre las naciones, sobre la gente del mundo que no ha querido hacer teshuvá, no ha querido arrepentirse y están bajo la mano de Satanás. Ahora dice que no, que harán, ¿qué? En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Yahweh. Ahora dice, Yahweh, tu mano está alzada. ¿Sabes una cosa? La mano de Yahweh está alzada. Eso tenlo por seguro. La mano de Yahweh está alzada. ¿Por qué razón? Por la iniquidad. Por la iniquidad de las naciones. Porque se han olvidado de Dios, de nuestro Elohim. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz. Toman lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Eso es lo que estamos viviendo en esta sociedad actual. Una sociedad que no ha querido tener a Dios en cuenta para nada. Y entonces se rebelan contra Dios, pero la mano de Hashem está alzada contra ellos. Ellos creen, el malvado cree que Dios no ve. Porque no quieren tener en cuenta a Dios. No creen en Dios, no le creen a Dios. Si no creen en Dios, mucho más le van a creer a Él. Ellos creen que Dios no ve, pero Dios está viendo. Y Dios ya tiene su mano alzada contra el enemigo. Amén, gloria a Dios. El siguiente punto que quiero tocar es que la plaga no tocará mi morada. La plaga no tocará mi morada. Recuerda, la mano de Dios está alzada, pero ellos no ven. Ahorita están en su carrera de buscar una contra el coronavirus que está atacando a esta sociedad. En todas partes del mundo. No hay parte del mundo que no sea afectada. Hay gente que cree, hay gente que no cree. Independientemente de que crean o no crean, ahí está el mal.
El mal está ahí. El Señor ya ha decretado, lo decretó. Aquí puede ser que así lo hayan creado los chinos o sea, un mal que se haya formado naturalmente. Lo único que yo sé es que el mal está ahí y Dios ha permitido que está ahí y está atacando a la humanidad. Pero la Biblia me dice que la plaga no tocará mi morada, dice el versículo 4 de Shemot 9, dice, y Yahweh hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de los de Misraín, de modo que nada muera de todos los hijos de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que hace el Señor? Separación. ¿Qué venía? El Señor viene y ha levantado su mano contra el enemigo. Ya le dijo que iba a tocar sus ganados, sus migné, que iba a tocarle todo lo que tenía del ganado. Cuando el Señor le dice aquí que él iba a tocarle, ¿qué? Los caballos, los asnos, los camellos, las vacas y las ovejas con plaga gravísima. O sea que el Señor ha prometido que si el enemigo no deja al pueblo, no lo deja ir, él va a tocar la parte de su fortaleza, su sustento. Empezando, acuérdense, empezamos con la plaga de sangre, la plaga de piojos, la plaga de ranas, la plaga de moscas, y ahora el Señor le ha prometido que lo castigará, ya no con la sangre, con el agua, que es sinónimo de vida, que lo está atacando, ya no solamente con los piojos que les está absorbiendo su fortaleza, ni con las ranas que son molestísimas, ni con las moscas que también eran muy molestas. Ahora el Señor dice que le va a tocar al enemigo. Ahora, ¿qué es lo que manda el Señor? Una plaga. Eso es una plaga. Todo esto son plagas. Todos son plagas. Por eso ahí en nuestras Biblias dice la plaga de esto, la plaga de aquello, la plaga de otro. Todos estos son plagas que vienen sobre el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas está siendo atacado. El Señor lo reprende. Aquí nos muestra cómo lo reprende con plagas. Y aquí ha venido una plaga gravísima, gravísima. Porque realmente esta plaga es gravísima. Esto del COVID-19 es muy grave. Hay personas que hemos visto que son miles las personas que han muerto sobre la faz de la tierra por causa de esta plaga. Es una plaga gravísima, es una plaga que tiene, ¿cómo le podría yo decir? Es una plaga que aguanta todo tipo de climas. En un principio se dice, bueno, que por el frío, porque en Wuhan, que supuestamente donde nació esta plaga, donde empezó la plaga, entonces por el frío se había propagado y que no, que en climas cálidos no iba a tocar. Claro que ha tocado. Nosotros hemos visto que esta plaga se ha expandido por todo el planeta. Es una plaga gravísima. Está en climas muy fríos como en climas muy calientes. Allí se está moviendo la plaga y no ha habido forma. O sea, esto es algo que el Señor prometió que haría, que castigaría al reino de las tinieblas, y el Señor está castigando porque también el Señor para los últimos tiempos nos habla que vendrían plagas, que vendrían pestes, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice el Señor allí en el Salmo 91? Precioso Salmo 91, Tehillim, capítulo 91, versículos 9 y 10. Mira lo que nos dice el Señor. Esto es una promesa maravillosa para el Dios de los hebreos, que es el Dios nuestro, que dice, porque has puesto a Yahweh, ¿a quién? A Yahweh, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Qué quiere decir? Que tú ahora estás habitando en Yahweh, ¿cierto? De modo que si alguno está en Cristo, en Hamashiach, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Estamos introducidos en el cuerpo de Yahweh, en el cuerpo de Hamashiach, estamos en la casa de Dios, en el Beis Hamikdash. Allí hemos tomado la casa de Dios
por nuestra habitación. Nuestra habitación. Yahweh, que es mi esperanza, el Altísimo por tu habitación. Y luego dice el versículo 10, no te sobrevendrá mal. ¿Qué no me va a sobrevenir? Mal. Ni plaga tocará tu morada. Si tú has puesto el Altísimo por tu habitación, si estás habitando al abrigo del Altísimo bajo la sombra del Omnipotente, y lo has puesto por tu habitación, no te sobrevendrá mal. Eso lo dice la palabra. Aquí lo que yo necesito es creerle a Dios. Dice, ni plaga tocará tu morada. Porque es que no es suficiente con creer en Dios. No es suficiente. Recuerda que la Biblia dice, allí Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, no es creer. Es que yo puedo creer que Dios es uno. Pero es que no es suficiente con creer en Dios. Hay que creerle a Dios. Hay que habitar en Dios. Hay que estar en Dios, en Elohim, en Hashem. Tenemos que estar en Él para que no nos sobrevenga mal ni plaga toque nuestra morada. Entonces Dios le dice a Faraón, voy a castigar tu ganado con plaga gravísima. ¿Ok? Con plaga gravísima. Pero, dice aquí el Señor, voy a hacer separación. Bendito el nombre del Señor. Voy a hacer separación. Aquí dice, Yahweh hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto. Amén. Entonces, el Señor dice, yo voy a separar a mi pueblo para que cuando esta plaga gravísima venga sobre la faz de la tierra, no toque a mi pueblo. Aquí no es cuestión de religiosos. Esto no es cuestión de religiosidad. Hermano, es que, porque ese es un problema también gravísimo. Amén. Acuérdate que cuando tú le vas a la religiosidad y te vas a los extremos religiosos que no tienen nada que ver con la fe en Dios, la emuná en Hashem, entonces, no, pues el Señor dice que no me va a pasar nada, entonces allí yo salgo y me mezclo con todo el mundo y yo no uso tapabocas y cojo aquí, cojo allá y luego me paso la mano por la cara y no necesito lavarme las manos, no, nada me va a pasar porque no me sobrevendrá mal ni plaga tocar a mi morada. Ojo con eso, ojo con eso. La Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Que yo sé que es la plaga, no me sobrevendrá mal ni plaga, tocará mi morada, yo lo sé. Pero yo debo también tener cuidado de mí, cuidarme, cuidar mi persona para cuidar la persona de los demás. Escuchar las instrucciones. Recuerda que la palabra de Dios es Torah. La Torah son instrucciones que Dios nos da. Eso significa Torah. Si a nosotros nos dan instrucciones, guardémonos, cuidémonos. Señor dice que si alguno destruye el cuerpo, Yahweh lo destruirá a él. Que no quiere decir que porque la plaga no va a tocar mi morada, entonces yo voy y hago lo que quiero. No, eso el Señor no está diciendo, porque entonces cuando yo voy, escúchame esto, cuando yo voy y hago lo que quiero, me muevo y tal, y no hay problema, y yo no necesito lavarme las manos, yo no creo en el coronavirus, yo creo en el Señor no me va a dejar que me pase nada, absolutamente nada. Entonces voy, no sigo las instrucciones. Entonces el avisado ve el mal y se esconde, pero el simple pasa y bebe su daño. Entonces el Señor, ¿y qué voy a hacer? Voy a atentar al Señor cuando el Señor me está diciendo, o sea, me voy a salir de la morada del Señor. Acuérdate, me salgo de la chiquina, me salgo de la nube, me voy y me contamino. Y entonces me contamino y entonces después no le vengo yo a tener que venir a decirle al Señor, porque el Señor me pasó ni esto, si tu palabra me decía que no me sobrevendría mal ni plaga tocaría mi morada. Eso quiere decir que aunque yo tengo que mantenerme en el abrigo del Altísimo. Acuérdate que allí en Isaías, capítulo 26, también dice,
anda, pueblo mío, escóndete un poquito, entra a tus aposentos, cierra tus puertas, escóndete un poquito mientras te pasa la indignación, porque la sangre de los inocentes está clamando. La sangre de los inocentes está clamando. Yo me imagino lo que le viene al país de los Estados Unidos, al país del norte, si cambia de presidente. Señor, tenga misericordia de los no nacidos, porque si se estaba trabajando por la vida de los no nacidos, ahorita viene un personaje nefasto. El Señor nos libre. El Señor nos libre. Pero tenemos que tener cuidado. Por eso entonces mantengámonos en la casa del Señor. La plaga no tocará mi morada siempre y cuando yo esté habitando al abrigo del Altísimo, que haya puesto aquí, como dice, al Altísimo por mi habitación. Acuérdate que el pueblo de Israel estaba en un lugar llamado Gosén. Allí, mientras que ellos estaban en Gosén, no había problema. Si algún israelita se había ido para Egipto, lo sentimos mucho por él, porque todo su ganado allá pereció con Egipto. Porque aunque era un hebreo, se quiso contaminar con los egipcios. Entonces, ojo con eso, que la plaga no toque nuestra morada. Para que no lo haga, entonces tenemos que estar en Hashem, en Yahweh. Tenemos que estar en su presencia. Ahora, ya venimos aquí al punto de Hashem. Hashem castiga la fuerza en que el enemigo se apoya. Hashem castiga la fuerza en que el enemigo se apoya. Esto es bien interesante que nosotros lo tengamos en cuenta. El Señor ya le dice, voy a hacer esto. Viene, se decreta el juicio. El Señor le dice, lo está advirtiendo al adversario, al enemigo. Le está advirtiendo, esto dice el Dios de los hebreos. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo dejas ir, yo voy a castigar tus ganados con plaga gravísima. Voy a tocar tus migné con plaga gravísima. Entonces, ahora vamos a ver que Hashem lo dijo, castiga la fuerza en que el enemigo se apoya. Versículos 5 y 6 de Shemot 9 o Éxodo 9 dice, y Yahweh fijó plazo. Eso es interesante. Fijó plazo diciendo, mañana hará Yahweh estas cosas en la tierra. Al día siguiente, Yahweh hizo aquello y murió todo el ganado de Misraim, de Egipto, más el ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Vino el Señor le dijo, Faraón, si esto pasó fue porque Faraón no dejó ir al pueblo. Seguramente Faraón, aquí no me dice qué pasó, cuál fue la respuesta de Faraón. Pues seguramente Faraón seguía diciendo, ustedes están desocupados, vayan a seguir haciendo ladrillo, les vamos a poner más tarea porque ustedes son unos desocupados. Ya había visto las señales del Señor, la sangre, las ranas, los piojos, las moscas, ya había visto todo esto y no quiso. Ahora viene el Señor y le dice, acuérdate que esto que sucede, viene el Señor y castiga, pero después de que el Señor quita el castigo, Faraón se endurece y puede pasar mucho tiempo. Aquí no nos dice cuánto tiempo pasa desde que el Señor quita el castigo hasta que lo vuelve a poner. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero el Señor vuelve y llama y porque Faraón no quiere dejar, seguramente no quiso dejar. Y al día siguiente dice, Yahweh hizo eso. ¿Qué hizo el Señor? Le puso un plazo. Deja ir a mi pueblo. Voy a dejar, deja ir. Y Faraón le dijo, no voy a dejar ir al pueblo. Satanás no quiere dejar ir al pueblo. Satanás no quiere soltar al ser humano. Y entonces, pero aquí nos está hablando de un pueblo creyente que ya está apartado, pero acuérdate que hemos hablado de esto, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no lo dejó ir y el Señor castigó el ganado. Mira lo que dice Sejarjá, capítulo 4, versículo 6, Zacarías 4, 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo esta
es palabra de Yahweh a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, con mi Ruach HaKodesh, ha dicho Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos, Yahweh Sabaoth, Yahweh de los ejércitos. No es con fuerza, aquí no es una pelea física, mi amado hermano, aquí no es una pelea de los buenos contra los malos, no, aquí es una pelea espiritual, es una lucha espiritual. Recuerda que el mismo Pablo, Shaul, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero ahora, aquí quien actúa no soy yo, quien actúa es el Señor. Y aquí el Señor dice que castiga la fuerza en que el enemigo se apoya. ¿Cuál es la fuerza en la que el enemigo se apoya? Aquí vemos a caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas. ¿Por qué? Porque es la fuerza, es el sustento. La fuerza física en la que se apoyaba Faraón y el sustento de Faraón. Pero aquí el Señor, ¿cuál es la fuerza en que se apoya Satanás? En sus demonios. Son sus demonios. Y mira lo que dice también aquí Colosenses capítulo 2, 14, 15. Me gusta mucho este texto bíblico. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Satanás nos estaba allí, está allí procurando atormentar. Dice que quitándola de medio y clavándola en la cruz. Hemos sido enfáticos cuando el Señor toma esa acta que decía fulano de tal, culpable del juicio, pecador, su sentencia es la muerte. Eso decía el acta, y todos nosotros teníamos un acta que decía que nuestra sentencia era la muerte, separación eterna de Dios. Pero el Señor Jesús, Yeshua Mashiach, viene con su sangre, anula el acta de los decretos que nos era contraria, la lava y la clava en la cruz. Mira eso, en la cruz, clavándola en la cruz. Y luego versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente. ¿Haciendo qué? Triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí en el ex, en el madero, el Señor triunfó sobre Satanás, lo venció, lo derrotó a los principados, a las potestades, y las exhibe públicamente en la cruz, diciendo: yo he vencido. El Señor castiga la fuerza en que el enemigo se apoya. Ya Satanás no tiene fuerza. Satanás ha perdido toda su fuerza. No quiere, él sigue dando pataletas de ahogado, sigue creyendo que puede hacer mucho, pero ya él está, ya ha sido condenado, ya ha sido sentenciado, y Satanás cree que si sigue pataleando de esa manera como está pataleando en este momento, va a ganar la batalla, que quizás se va a llevar a algunos que otros consigo al infierno, porque el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, y todo aquel que quiera servirle a Satanás, al diablo y sus ángeles, va a ir derechito para el infierno. Amén. Mira lo que dice ahora el último punto, ya con eso termino, es: el enemigo espía encubiertamente la bendición del creyente. El enemigo espía encubiertamente la bendición del creyente. Y aquí vamos a hablar no solamente de Satanás, sino de aquellos que no conocen al Señor. Pero Satanás espía encubiertamente, manda. Aquí dice: entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Ve lo que está sucediendo. Ya el Señor le empezó a castigarle en su fuerza, empieza a tocarle su sustento también, pero Satanás va y se mete y ve que los de los hijos de Israel, todo el ganado está en pie, que no ha pasado nada, y se endurece. Y dicen: no voy a dejar ir al pueblo de Israel, no voy a dejar ir a los esclavos, los voy a seguir reteniendo porque míos son, porque a mí me han sido dados. Y eso es una realidad que tenemos que estar nosotros, estar seguros, pero que nosotros fuimos comprados. Acuérdate que nosotros fuimos comprados a precio de sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. El Señor nos compró, Él es nuestro Redentor, nuestro Goel. Él pagó el precio que tú no podías pagar, y por eso la palabra del Señor dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros, que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, la carta de Yehudá, o la carta de Judas, tiene solo un capítulo, que el versículo 4 de la carta de Yehudá dice lo siguiente manera: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Hashem, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, que es lo que dice. Algunos hombres, esto es interesante, algunos hombres han entrado encubiertamente. Son personas que se visten de oveja. Se visten de oveja. Yo acepto al Señor, sí, yo amo al Señor, y yo predico al Señor, y yo hablo al Señor, y han entrado encubiertamente, dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Y qué es lo que hombres impíos que hacen? Hombres impíos, o sea que son impíos el que conociendo a Dios lo niega. Ese es un impío. Que convierten, escucha esto, que convierten en libertinaje. Una cosa es ser libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero otra cosa es el libertinaje. El libertinaje es hacer lo que yo quiero sin control alguno. Entonces convierten en la gracia de Dios, que convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué es lo que hacen? Ellos le dicen a usted: no importa que usted vaya y se emborrache, no importa que usted sea un drogadicto, no importa que usted sea un homosexual, no importa que usted sea una lesbiana, no importa que usted ejerza la prostitución, no importa que usted sea una persona, un promiscuo sexual, usted puede vivir como se le dé la gana, porque si usted está predestinado para ser salvo, salvo y siempre salvo, entonces haga lo que quiera. Entonces, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y los mismos, estos hombres reprobos en cuanto a la gracia de Dios, ellos han entrado encubiertamente con herejías, y son ávaros, y son fornicarios, y son adúlteros, y son mentirosos, y toman como escudo, como pantalla, vamos a hablarlo así, un pantallazo, el nombre del Señor, para cubrir sus iniquidades, para cubrir sus maldades, para cubrir sus malos caminos. Y entonces ellos se hacen llamar pastores, se hacen llamar profetas, se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar como quieran, de tal manera que puedan engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y aquí dice: convierte en libertad en la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que el Señor, el enemigo, espía encubiertamente la bendición que nosotros hemos recibido. Se han entrado también encubiertamente, han convertido la libertad con la que Cristo nos llamó en libertinaje, y han querido pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la mesura del Malchut Hashem, y han querido hacer de la palabra del Señor lo que quieren, y han hecho de aquella gente que les ha creído, que les ha seguido, han hecho mercadería de ellos. Hombres impíos, hombres malos, hombres perversos, que lo único que hacen es negociar, medran la palabra de Dios, negocian con la palabra del Señor, negocian con ella, están enriqueciéndose ilícitamente, y muchas personas han caído en el error de Balaam, en el error de Balac. Están allá siguiendo a estos falsos profetas, a estos falsos apóstoles, creyendo todo lo que dicen. Y el Señor nos está llamando a nosotros a que nosotros pongamos nuestra mirada en el Señor, que lo busquemos a Él en espíritu y en verdad, porque los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, mi amado hermano. El Señor está mostrando señales de su soberanía. Día a día, momento a momento, su mano está alzada, pero ellos no ven.
Él está llamando a todos aquellos que tienen hambre y sed de Dios a que le busquen a Él y no que busquen al pastor, no que busquen al rabino, no que busquen al profeta, no que busquen al llamado apóstol, a toda esta gente, no, que busquen al Señor. Él es el Elohim de los hebreos, el Elohim de los pueblos, el Elohim que quiere cambiar la vida del ser humano. La mano del Señor, mi amado hermano, está alzada. Gloria a Dios, pero ellos no ven. Dice la Biblia, venderán y se avergonzarán los que humillan a tu pueblo. La pregunta es, mi amado hermano, ¿en dónde estamos nosotros? ¿En qué parte del camino estamos nosotros? Bendito sea el nombre del Señor. Voy a cerrar aquí, gloria a Dios. El Señor ha mostrado su poder, ha mostrado su maravilla. El Señor nos ha sacado a nosotros de Egipto y nos tiene allí en Gosén, nos tiene separados. El Señor ha hecho separación. El Señor dice en su palabra que ninguna plaga tocará mi morada. Allí a los impíos, allí a los pecadores, allí a esa gente que tiene puesta su mirada en el hombre, ellos van a recibir en sí mismos la retribución debido a su extravío. Todos estos abortistas que no han temido a Dios, que no tienen temor de Dios y que aún en la misma pandemia siguen haciendo sus abortos aún a domicilio, mujeres que le han entregado su cuerpo a estos abortistas para que asesinen sus propios hijos, y el Señor esto lo está viendo, hermano. Este hombre que la gente adora allí en este otro país, un pedófilo, un hombre que ha sido malvado, un hombre perverso y depravado, que va a hacer daño a la nación y a los pueblos. Y mucha gente, llamados cristianos, llamados creyentes, han puesto su mirada en este tipo de personas, pero el Señor ya tiene les tiene a ellos su recompensa. Aquellas personas que aún así están allí atestados de pecados y todo, y que no quieren arrepentirse. El Señor no está llamando al arrepentimiento. El Señor está llamando al arrepentimiento, y no solamente del inconverso, mi amado hermano, mi amada hermana, no solamente del inconverso, sino del creyente. El creyente que dice ser creyente y no lo es. Acuérdate lo que dice allí, segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero es que hay que humillarse. Nosotros, el Señor nos está llamando al arrepentimiento también a nosotros, y llamando al arrepentimiento a aquel que no le conoce, para que cuando el Señor venga, acuérdate, volvemos al punto que comenzamos, cuando el Señor venga, no nos sorprenda durmiendo. Tú no te preocupes, mi amado hermano. Hay gente cristianos que están afanadísimos por lo que va a pasar. Tú no te preocupes. Aquellos que ya le entregaron su vida al Señor Jesucristo, a Remelega, a Yeshua Mashiach, yo les digo, y no yo, la palabra del Señor, porque es que no es lo que yo diga, sino la palabra del Señor, te dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, con toda oración y ruego, y acción de gracias. Y la paz de Dios, la shalom de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento. No te afanes. Ahora, si tú no tienes al Señor en tu corazón, si aún no te has arrepentido y has vuelto tu mirada al Señor, tú tienes razón de afanarte. Porque si esta noche vinieran a pedir tu alma, la pregunta es, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? ¿Ya estás preparado? ¿Ya pagaron el precio por ti? ¿Ya aceptaste al Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador? Si no lo has hecho, este es el día aceptable, la hora de salvación. Quizás mañana sea demasiado tarde, y no importa qué tan religioso seas, no vas a poder entrar si no tienes al Señor en tu corazón. Irás a la presencia del Señor. No importa que tú no creas en Dios.
aquellos que dicen que no, que Dios no existe. Ya la presencia del Señor no tendrán excusa para decirle, Señor, nadie me habló. Este es el tiempo aceptable. Si aún no le has entregado tu vida, yo te invito a que le entregues tu vida al Señor en este momento. Simplemente haz una oración de fe, creyéndole al Señor, recíbelo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Solo tienes que decirle, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, perdona mi pecado, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, Él ha cambiado tu vida y Él ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones antes de terminar este programa de una palabra eficaz es: número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Número 2, empieza a leer la palabra de Dios, la Santa Biblia. Empieza a leerla a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu programa, una palabra eficaz, la de Barre Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai bismereja, Yael Adonai panav eleja bijuneja, Yisa Adonai panav eleja biyashem leja shalom. Y será hasta la próxima ocasión cuando volvamos a este tu programa, una palabra eficaz, la de Baraj Hashem. Shalom y Barajá, y gracias por habernos acompañado. Bendiciones para